Ahora sí, mis amados, vamos a seguir con lo que estamos tratando en cuanto a Efesios. Estamos en el capítulo 2 de Efesios, quedamos en el versículo 11. Te invito pues a que vayas a tu Biblia. Ahora es Efesios 2, versículo 11. Dice la palabra del Señor de esta forma: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Inclina tu rostro y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, venimos ante tu presencia para pedirte, Señor, que podamos estar atentos a tu palabra, para pedirte, mi Dios, Señor, que tu Espíritu Santo fluya y seamos edificados en la mañana de hoy. Te ruego, mi Señor, toda distracción te la lleves en el nombre de Jesús. Te ruego, mi Cristo, que tú, mi Dios, hagas que tu palabra que has enviado con un fin, con un propósito, no vuelva a ti vacía, sino que haga en nosotros en conformidad con ese propósito que tú esperas, y podamos crecer, y podamos avanzar, y podamos perseverar, no quedemos postrados en el desierto. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, amados, vamos a concentrarnos. Vamos a pedirte que estés atento, que estés concentrado. Pedir que todas las personas puedan estar acá congregadas en este lugar. Vamos a pedirte que te apartes de todo lo que puedas estar haciendo en este momento, para que te concentres como si estuvieras en el servicio, para que la palabra de Dios te sea útil y te edifique. La semana pasada, cuando detuve la prédica acá en este lugar, te dije, en este punto del capítulo, te dije, mira, lo que viene a continuación es algo realmente tremendo, y no debemos como quedarnos, Mateo, en 10 minutos rapidito, porque el tiempo lo tenemos encima, sino que es algo que tenemos que analizar con detalle. Cuando releemos los versículos 12 y 13, y lo he titulado Antes y Después de Cristo, Pablo
ya te había dicho en principio, va a usar mucho en este capítulo y en la epístola en general, vosotros y nosotros, no como quien quiera hacer una exclusión, sino hablando vamos a decir, a la composición mixta que tenía la iglesia de Éfeso, donde habían gentiles y donde también habían judíos. Porque es menester que entendamos el plan de Dios en este sentido. El plan de Dios según la Escritura, no según las cosas que escuchamos o que oímos o que leemos, no, según la Escritura. Una de las personas que fue más utilizada en este sentido fue Pablo, y este capítulo en particular es bien poderoso en ese sentido, ¿no? En aquel tiempo, estoy leyendo el 12 nuevamente, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esta es la condición de todos los gentiles, no hay otro. No estás eximido de esa condición por causa de que creciste, fuiste levantado en un ambiente cristiano, pero cristiano según la carne. No estás eximido de eso. Tu condición sigue siendo exactamente la misma. Hoy en día yo puedo comprender, esto pasa tanto en la iglesia católica como en la iglesia evangélica, ¿no? Porque pensamos o creemos que como hemos cumplido con ciertos ritos que hemos escuchado y nos han dicho, o en el caso de la iglesia evangélica pasa mucho con, vamos a llamarlos los cristianos de segunda generación, que sus padres son cristianos, y si sus padres son ministros, entonces más todavía, piensan que ya nacieron con Cristo en el corazón. Eso está alejado de lo que la palabra declara. Todos nosotros hemos nacido en pecado, y es menester que nos arrepintamos y que sellemos nuestro arrepentimiento bajando a las aguas. Hemos crecido convencidos de que alguien puede decidir por nosotros el bajar a las aguas, y por eso se ha aceptado el bautismo de infantes, bajo una premisa también falsa de que si no bautizas al infante y el infante muere, va a ir a un lugar inventado también, porque no está en la Escritura, llamado limbo, que no existe, que no está escrito. Y si no está escrito, no es. Todos nosotros, independientemente con el apellido que hayamos nacido, dentro de las diversas, sobre todo hablo del mundo occidental, ¿no?, de las diversas vertientes del cristianismo, nacimos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Nuestros padres hacen la tarea, el trabajo de levantarnos para conducirnos a esto, pero a ti y a mí nos corresponde tomar la decisión. Nuestros padres no la pueden tomar por nosotros. Otro elemento bien comprensible para ellos en aquel entonces, no tan comprensible para nosotros en este momento, es, déjeme decirlo así, el plan de Dios involucra a Israel. Nos guste o no nos guste, nos parezca o no nos parezca, ves a la nación de Israel hoy en día y dices, no puede ser la nación de Dios, y probablemente yo te voy a secundar, pero por la promesa sí lo es. Lo malo que pueden estar haciendo ahorita va a venir a juicio, porque todas las cosas serán llevadas a juicio en su momento, y Dios se encargará del asunto. Para nosotros no es, digamos, no está sobre la mesa el discutir que Dios haya decidido trabajar para bendecir al mundo usando la nación de Israel. Desde que decidió escoger a Abraham, y de Abraham hacer descender una nación que luego orquestó y organizó con Moisés, y que permanece hasta el día de hoy, sigue siendo una realidad. Era una realidad en aquel entonces cuando Pablo estaba escribiendo, y sigue siendo una realidad el día de hoy. No pretendía
insultarles, no pretendía ponerles o menoscabarles, ponerles a menos, sino les estaba diciendo la verdad. El plan de Dios para bendecir a los gentiles pasa por Israel. Y eso no solamente lo dice Pablo, eso lo dice nuestro Señor Jesús. Cuando tú examinas los evangelios, Jesús vivió una vida judía, israelita, perfecta. Y cuando regrese, de acuerdo a las profecías que nosotros leemos acá, su pie se va a posar en la nación de Israel y viene a reclamar un trono en la ciudad de Jerusalén, porque es descendiente legítimo de David, el rey judío. Alguien pudiera decir, ¿estás diciendo que Dios es judío? No lo he dicho exactamente así, pero definitivamente el plan de Dios entra por ese aro en función de lo que Él ha pensado, porque Jesús hombre es judío. Lo dijo Jesús en Juan capítulo 4, y le dijo a la samaritana: ustedes adoran lo que no saben, pero nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Y obviamente se está refiriendo al mismo. Y hay cabida para los gentiles en este plan, porque Él creó toda la humanidad. Pero la humanidad no puede agarrar y decirle a Él: ¿sabes? No me gusta mucho el pueblo judío, vamos a olvidarnos de eso, vamos a sustituirlo, hay un Israel nuevo, un Israel espiritual, estos ahora no sirven para nada. Nosotros no le decimos a Dios cómo Él va a hacer las cosas, Él nos dice a nosotros cómo están hechos. Y Pablo le decía a los hermanos de Éfeso, cristianos, llenos del Espíritu Santo, que caminaban en santidad, que probaban a los apóstoles para saber si eran falsos o no, a los cuales finalmente el Señor le va a reclamar que han perdido su primer amor, pero era una iglesia que trabajaba arduamente y que sabía quién era en Cristo. Le dice: no te olvides que antes, no ahora, no ahora, sino antes de lo que eres ahora, estabas alejado de la ciudadanía de Israel. Estabas ajeno a los pactos de la promesa. Estabas sin esperanza y sin Dios en el mundo. Uno de los grandes errores que han cometido las tres vertientes del cristianismo, algunas más que otras, eso sí es cierto, y no voy a entrar en esa, no voy a decir es una polémica, porque no es realmente una polémica, son hechos históricos que lo demuestran que es así, pero no voy a entrar en eso en este instante, en este momento. Las tres han cometido este gran error: es hacerle creer a sus fieles que solamente por pertenecer a esa corriente ya tienen, permítame decirlo así entre comillas, el cielo asegurado. La palabra dice que sin santidad nadie verá el rostro del Señor. La palabra dice que si no naces de nuevo no puedes entrar al reino de los cielos. Ningún hombre tiene la autoridad para declarar o decretar que tú has nacido de nuevo, solo hace el Espíritu Santo de Dios. Ningún hombre tiene la potestad para decirte que tú vas rumbo y camino al cielo si estás alejado de los parámetros escriturales. Para el mundo oriental, ¿no? Para el misionero que va al mundo oriental, esto es, si se quiere, más fácil, más sencillo, ¿no? Hacerle ver a las personas: ¿sabes? Estás alejado de la ciudadanía de Israel, estás ajeno a los pactos de la promesa, estás sin esperanza y sin Dios en el mundo. Bueno, no sé, son maometanos, son hindúes, tienen otras religiones, así tipo lo que sucedía en la antigüedad. ¿Sabe que es difícil predicarle a alguien que se cree cristiano y no se da cuenta que no lo es, solamente porque tiene el mote arriba de católico, de protestante o de ortodoxo, y no logra examinar su vida para entender, en función del sermón del monte, que por sus frutos es que seremos conocidos? No por el mote que me he endilgado y que me he publicado en la frente. No, por sus frutos es que seremos conocidos. Y frutos que tienen que estar en conformidad con la Escritura. Por eso hoy en día grandes países como los Estados Unidos, por ejemplo, o los países europeos, se han convertido en los nuevos
campos misioneros, donde es dificilísimo predicar, porque viven en una época que podremos denominar post-cristiana, dejando atrás cualquier cantidad de cosas como que ya las superaron. Esa es la condición de los gentiles. Y lo que nos dice el Señor: no te olvides que esto eras antes, pero, ahí está esa conjunción antagónica para decir, eso es lo que sucedió, lo que pasó, pero ahora no es así. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Aleluya. Eso es para danzar y gozarnos delante del Señor. Estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Si moríamos en esa condición, nos esperaba el infierno, la condenación eterna. Pero ahora hemos sido hechos cercanos. Y Pablo va a proceder a explicar qué significa haber sido hecho cercano. Pero aquí en este versículo nos revela y nos muestra el precio para habernos hecho cercanos. Y el precio no es otro sino la sangre de Cristo. La sangre de Cristo. Ese es algo a lo cual no le podemos poner valor. La Escritura, cuando habla de la sangre de Cristo, dice que es una sangre más preciosa, que habla muchísimo mejor que la sangre de Abel. Abel es considerado el primer héroe de la fe. Abel es considerado un hombre temeroso de Dios, que cuando su padre le explicó: hemos caído, somos pecadores, pero todavía podemos relacionarnos con Él en un altar, y en el altar no se pueden venir con manos vacías, trajo de lo mejor que tenía porque era para Dios, y Dios se agradó de la ofrenda que trajo delante de Él. Estaba en sus genes el entender y comprender quién era Dios. Y su hermano, todo lo contrario, Caín, lo asesina y su sangre es vertida a tierra. Cuando Dios le reclama a Caín, dice: la sangre de Abel clama a mí desde la tierra. ¿Para qué explicarte todo esto? Para que entiendan cuando la Escritura dice que la sangre de Jesús es mucho más excelente que la sangre de Abel. La sangre de Jesús cayó a tierra, y ese fue el precio de nuestra salvación. Ese fue el precio de nuestra redención. La deuda que teníamos la pagó Él con su sangre. Y esto funciona de esta forma, que es algo que no terminamos de entender, ¿no? Cuando tú tienes una deuda, supongamos, tú pediste un préstamo para comprarte una casa y no lo puedes pagar. Y la banca viene y dice: te vamos a ejecutar, vamos a quitarte la casa porque no nos puedes regresar el dinero, la casa es nuestra, no es tuya. Y aparece un redentor y te dice: no te preocupes, yo voy a redimir tu deuda. Y saca de su plata y paga la deuda. Para fines del banco, el banco dice: listo, ya no tienes deuda con nosotros. Pero para fines de tu redentor, Él dice: la deuda ahora está traspasada, ya no es del banco, es mía. Ya no le debes al banco, me debes a mí. Yo te he comprado, yo ahora soy tu dueño. Porque lo que nosotros pensamos es que el Señor pagó mi deuda y yo me siento agradecido con Él porque, oye, ahora pagaste mi deuda y yo puedo hacer con mi vida lo que yo quiera. No, yo pagué tu deuda y te compré. Antes eras esclavo del banco, ahora eres esclavo mío. Esto es lo que nos está diciendo Pablo aquí. El precio para que haya sido hecho cercano, el precio para que no andes sin esperanza y sin Dios en el mundo, es mi sangre, la sangre del Señor. Por lo tanto, ahora nos debemos a Él. No existo para vivir mi vida, porque yo morí, tú moriste si estás bautizado en las aguas del bautismo.
vivimos para aquel que murió y resucitó por nosotros. Yo no vivo para cumplir mis planes, mis metas y mis sueños. Yo vivo para cumplir las metas, los planes y los sueños de Él. Porque ahora soy suyo, porque ahora eres de Él, porque antes estabas lejos, pero ahora has sido hecho cercano. Y en el 14, cuando habla a propósito de estos dos pueblos, el pueblo judío y el pueblo gentil, dice, porque Él es nuestra paz. Él se refiere a Jesucristo. ¿Nuestra paz en qué sentido? Ahora no somos enemigos de Dios, ahora somos amigos de Dios, tenemos paz con Dios. La deuda que teníamos con Dios ha sido saldada bajo el amparo de Jesucristo y su sangre. Realidad tanto para gentiles como para judíos. Por lo tanto dice que de ambos pueblos, Él, porque Él de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que nosotros los gentiles, por medio de Jesucristo y su sangre, tenemos acceso al pueblo de Dios. Pero también quiere decir que los judíos, por medio de esa misma sangre, de ese mismo Redentor, de ese mismo Mesías, tienen acceso también a ser parte de ese mismo pueblo. ¿Qué nos está diciendo? Hoy en día todavía vemos la separación de los dos pueblos. Los judíos están por un lado y los gentiles están por otro, porque la dispensación del tiempo final no ha llegado aún. Pero lo que Jesús ha venido a hacer, que nos ha alcanzado a nosotros los gentiles, es lo mismo que está haciendo con los judíos, con el propósito de alcanzarlos a Él. A ellos les va a explicar de otra manera, porque ellos ya tienen esa concepción de que están esperando un Mesías Redentor. Y por lo tanto, sean misioneros gentiles levantados para ir a hablar allá, o sea, misioneros de ellos mismos para hablarles a ellos mismos, el mensaje va a ser: Yeshua es el Mesías esperado, para que ellos se puedan acercar y formar parte de este pueblo único que Dios ha venido formando, al cual se accesa por medio de la fe y no se accesa por medio de ninguna herencia de la carne. Es decir, en el marco del pueblo judío, sí, ciertamente hay una señal en el cuerpo, pero como Pablo explica en Romanos capítulo 2, no es genuinamente judío aquel que está circuncidado en el cuerpo, sino aquel que lo está circuncidado en su corazón. La circuncisión en el cuerpo, en todo caso, si no sigue los preceptos de fe de Abraham y las ordenanzas de Moisés, se convierte en un elemento que atestigua en contra de ellos, porque siendo parte de un pueblo elegido, debiendo haberte dedicado a seguir esas pisadas que antes siguieron Abraham y Moisés, decidiste no hacerlo así y comportarte como un gentil cualquiera y ampararte bajo una señal en tu cuerpo para decir: lo que le llegue a los gentiles no me va a llegar a mí porque yo soy descendiente de Abraham. Pablo derrumba ese argumento por tierra en el capítulo 2 y dice: no es así. Sí, cómo no, por la carne eres descendiente de Abraham, pero tu corazón no circuncidado te hace exactamente igual a un gentil. Es decir, desde la perspectiva de Dios, ya la división no va a ser como quizás se veía antes, los gentiles y los judíos, sino los salvos y los no salvos. Y la única forma de alcanzar salvación para un gentil o para un judío es a través de la sangre de Jesucristo. No hay otra. Porque aún los judíos, a los cuales se les pone por delante la ley, si cumples toda la ley vas a ser salvo, van a llegar a la conclusión de que ningún hombre puede cumplir con toda la ley. Es imposible. Tienes que acercarte a Dios por fe, como lo han hecho los antepasados. ¿Y fe en quién? En Jesucristo. Así funciona. El versículo 16 dice: y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Por siglos los cristianos, y hago así para ponerlo en comillas, porque cuando usted lee la historia, usted dice: esto no puede ser comportamiento de cristiano. Han esgrimido un odio visceral
hacia los judíos que no tiene explicación. Más allá de que está impulsado por Satanás, que el Señor lo reprenda. Porque la idea de Satanás, fallida por cierto, de antemano la Escritura nos dice que es fallida, es tratar de destruir. Cuando pensamos en la nación de Israel, tratar de destruir a la nación de Israel, desaparecerla de la faz de la tierra, porque si la desapareciera de la faz de la tierra, las profecías del Antiguo Testamento quedarían inconclusas, sobre todo las que faltan por cumplirse, valga la redundancia, acerca del segundo retorno. Y malamente los cristianos se han dejado utilizar con este propósito. Y aunque hoy en día hay una fuerte corriente en medio de la iglesia, sobre todo la iglesia genuina, en entender que Dios tiene un plan con la nación de Israel, que no estamos hablando de que le está dando un fuero particular para su salvación, la salvación para todos es igual, sino que hay un plan en función de lo que el Señor ha diseñado, de lo que quiere con la nación de Israel. Y entonces ha levantado dentro de la iglesia un pueblo que está orando por Israel, orando por los judíos, para que los planes de Dios se cumplan en ellos y a través de ellos, en lo que se refiere a la llegada del Mesías y su salvación. Esa es la oración. Pero tienes otra ala de la iglesia desde unos cuantos cientos de años atrás, que han venido con toda una doctrina que sobre todo en el siglo XIX tomó como mayor auge, que Dios ha desechado a Israel, que ha traspasado todas las promesas de Israel a la iglesia, entendiendo que a la iglesia tú puedes ser gentil o judío y terminar formando parte de la iglesia. Y esto también ha traído, vamos a decir, las bendiciones materiales de las cuales habla en el Antiguo Testamento, y por allí se fueron y desprendieron la teoría de la doctrina de la prosperidad, con lo cual terminaron convirtiéndose en la iglesia de la Odisea. Poco a poco, por un lado este odio para tratar de destruir, por otro lado la apostasía en medio de la iglesia, los planes del enemigo con el propósito de tratar de torpedear los planes de Dios, pero no lo va a poder lograr, porque siempre va a permanecer un remanente fiel a Dios y fiel a la palabra, que irá en contra de la corriente del mundo, que irá en contra de las corrientes populares en medio de la iglesia, con el único propósito de agradar a Dios, de permanecer pegados a la palabra de Dios. Y la palabra nos declara aquí, en la cruz del Calvario reconcilió Dios a ambos, para ser salvo. Tú, judío que me estás escuchando, tú, gentil que me estás escuchando, necesitas venir a la cruz de Cristo, porque allí en la cruz y la sangre de la cual acabamos de leer son los tesoros, los fundamentos sobre los cuales nos levantamos, para que nosotros hoy, ahora hablando de los gentiles, podamos decir, ya, versículo 19, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Acordaos de que en otros tiempos, dice, andabas sin Cristo, ajenos a la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios. Pero ahora, por medio de la cruz y de la sangre, ya no somos extranjeros ni advenedizos, somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Aleluya. Amados, esto es lo máximo, porque básicamente lo que el Señor nos está diciendo aquí, ¿sabes? Tu ciudadanía pertenecía al reino de las tinieblas, judío o gentil, pero ahora, por medio de la cruz, ha sido hecho ciudadano del reino de los cielos. Y naturalmente
conciudadano, paisano de todos aquellos que, al igual que tú y yo, han venido a la cruz, han entregado sus pecados, se han arrepentido, se han bautizado, se han convertido, han creído y han comenzado a caminar esta senda de fe. Y por lo tanto, todos estos hombres y mujeres vivos hoy y los que ya atravesaron esta senda, formamos una nación, la nación del reino de los cielos. Pero usted y yo no solo somos ciudadanos de ese reino, sino que dentro de ese reino pertenecemos a la familia del rey. ¿Quiere decir, pastor, que soy un príncipe o una princesa? Gloria al Señor. Estamos uniendo los puntos, porque si soy miembro de su familia, entonces soy porque aquí solamente dice que somos miembros de la familia. Tomando otras porciones de la palabra, sabemos que somos hijos e hijas, somos príncipes y princesas. En los pocos modelos de monarquía que quedan en el mundo, quizás Inglaterra es una de las más vistosas por lo escandalosa, está la reina Isabel, ya una señora muy anciana, y sus hijos y su hija son príncipes y princesas. Hay otros miembros de la familia, vamos a decir así, estos otros miembros de la familia tienen otros títulos, y son, no sé, que si duque, que si conde, que si varón, que si por aquí, por allá. Pero los hijos, y los hijos de los hijos, sobre todo aquellos que tienen derecho al trono en caso de, son príncipes y princesas. Tienen una participación especial y superior a los demás miembros de la familia por ese título que llevan por delante. Ahora, mi intención al decirte esto no es auparte, ¿no? Que tú salgas de la prédica con el pecho henchido y cuando veas a alguien que te diga señor Rodríguez, no, príncipe Rodríguez. No, esa no es la intención de la prédica. Porque tú y yo sabemos muy bien que la Escritura nos dice en 1 Juan que en estos instantes no se nota lo que somos, pero cuando Él se manifieste, Jesús el Rey, entonces nosotros seremos manifestados como lo que realmente somos. Es decir, es todo lo contrario, es saber quién soy y comportarme para con los demás como que si no lo fuera. Porque más bien el peso que tengo a la hora de relacionarme con los demás no es tanto que reconozcan quién soy o quién no soy en el reino, es poderles llevar a formar parte del reino. Porque en el conocimiento que Dios me ha dado, entiendo que ellos están perdidos y no lo saben, como una vez yo estaba perdido y no lo sabía. Así que mi misión, tu misión, a pesar de que no sabemos que somos príncipes y uno piensa que a los príncipes pues entonces hay que darle todos los honores y servirles, en el reino es diferente. Eso llegará seguramente en su momento cuando el Señor lo determine, pero en el actual momento esos príncipes y princesas actuamos como embajadores de Cristo sobre la faz de la tierra para anunciar a aquellos reconciliados hoy con Dios. Entendiendo que esa es mi misión, entendiendo que no procuro aquí uparte y no sé, levantarte el ego, el ánimo, vuelvo entonces al versículo, porque el versículo es no solo impresionante, sino glorioso. Es como la historia de Mefiboset en Lodebar. Y yo me imagino ese pregonero del rey que llega a Lodebar, Mefiboset, y está ese pobre hombre quizás tirado ahí en una calle que malamente puede arrastrarse. Soy yo, ¿qué quiere? El rey te mandó a llamar. Pues lo primero que pensó Mefiboset es: soy hombre muerto. El rey se enteró que soy hijo de Jonatán, soy el último de la casa de Saúl y me va a matar. Lo menos que esperaba Mefiboset cuando se presentó delante de David era
lo que sucedió. Y lo vio y mandó a sus ayudantes: quítenle esa ropa y pónganle ropa real. Agarró a Siba y le dijo: le regresa las tierras que eran de Saúl para que tenga su herencia. Pero Mefibosé no va a tener necesidad de usar de esa herencia, porque eres parte de mis hijos, te vas a sentar a mi mesa y vas a comer con mi familia. El rey nos ha mandado a llamar, mis amados. Ese lisiado que teníamos de Mefibosé se esconde debajo de la mesa del rey y solamente se ve la parte de arriba donde él nos ha honrado. Y cuando finalmente el reino se manifieste, seremos manifestados como lo que realmente somos. Esta es nuestra condición. Cuando Pablo les dice esta era su condición antigua, es un poco para que no te olvides de dónde viene y no te la creas de muchas cosas, porque realmente la nueva condición no fue que te la ganaste, Él te la dio. Pero la nueva condición es ¡boom! Una cosa ¡wow! Es demasiado, ¿no? Solamente con que me hubiese libertado de mis pecados y ya no ir al infierno, eso era suficiente. No, pero es que tú te volaste, Señor. ¡Wow! Es una cosa ¡oh! Esto es lo que somos, mis hermanos. Y así como te dije, métete en el corazón el versículo 8 de este capítulo: que la gracia y la fe vienen dadas de parte de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe, y así somos salvos. También este versículo 19, métetelo en el corazón y dícete a ti mismo, vete en la mañana, ahí en el espejo, y bueno, según Efesios capítulo 2, versículo 8, por gracia y por fe soy salvo, hoy soy salvo. Y por el versículo 19, yo soy conciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios. Aun cuando salgas a la calle y no sé, se burlen de ti y te caigan con cualquier cantidad de cosas y quieran menospreciarte, no escuches las voces de afuera, escucha la palabra que te dice: tú eres un conciudadano de los santos y tú eres un miembro de la familia de Dios. Por lo tanto, compórtate como tal. Deja de estar comportándote como un mundano y una mundana cualquiera. Deja de estar utilizando tu libertad en Cristo para ocasiones de libertinaje, porque tú eres un conciudadano de los santos. Cuando la gente finalmente entiende eso, va a examinar tu conducta. Yo no quiero que nadie me esté viendo, pastor, por eso yo no quiero estar al frente de nadie. Estás al frente desde el momento que te convertiste en cristiano, porque quizá eres la única Biblia, la única manifestación de Jesús que los demás van a ver, y te van a examinar de pies a cabeza. Déjame ver cómo es este ciudadano del reino de los cielos, déjame ver cómo es este miembro de la familia de Dios, porque tal el ciudadano, tal el reino, tal el Hijo, tal el Padre. Así que estos somos, vamos a comportarnos como lo que somos. Pablo va concluyendo ese capítulo y dice, versículos 20 y 21, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Aquí no voy a decir quizás mucho, pero algunas cositas. Fundamento de los apóstoles y profetas. Ese fundamento ya se puso. Los apóstoles que hay hoy en día, si realmente son apóstoles, porque hay que decirle algo a estos apóstoles: tu apostolado tiene que ser probado. No tiene señorío sobre la iglesia. La iglesia se va a doblegar y la iglesia se va a sujetar y someter frente al fruto que das como genuino apóstol. Y eso es bíblico, porque precisamente es una de las cosas que el Señor alaba a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis capítulo 2. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y los has hallado falsos. Probado tu apostolado y puesto en evidencia que en verdad lo eres, y por lo tanto eres el servidor de todos, porque el apóstol es el que está arriba. Después de Jesús vienen los apóstoles, ¿no? Y Jesús dijo: en mi reino las cosas son invertidas, el mayor le sirve a todos. Eres un apóstol del Espíritu Santo, no eres un apóstol de Cristo.
Los apóstoles de Cristo quedaron completos con Pablo. Eso te hablaba cuando te hablé del capítulo 1. Son estos apóstoles, estos 13 hombres que establecieron el fundamento junto con los profetas. Y para que quedara todo sellado, se concluyó en el canon del Nuevo Testamento. Esos 27 libros, mayoritariamente escritos por los apóstoles o por sus discípulos directos, con el aval de estos, sellaron la palabra de Dios y colocaron el fundamento. ¿Y por qué haces tanto énfasis en eso, pastores? ¿Por qué algunos de estos nuevos apóstoles, este apostolítico que tenemos en medio de la iglesia, toman este versículo para subrogarse una autoridad que no tienen, ¿no? Y comenzar a hablar de cosas nuevas, voy a poner esa palabra entre comillas, que Dios les ha mostrado a ellos y que ellos en su autoridad apostólica la vienen a traer. La autoridad apostólica de la cual no vamos a hablar hoy tiene que ver con otra cosa. Dentro de estos apóstoles que pueden existir hoy en día, apóstoles del Espíritu Santo. No tiene que ver con colocar un fundamento que ya ha sido colocado. Pablo le dice a los hermanos de Éfeso, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Un fundamento que ya está puesto y sobre el cual nadie puede poner otro fundamento, como se lo explica a los hermanos de Corintios. Siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Y en todo el edificio nosotros formamos esas piedras vivas, según va a describirlo Pedro, bien coordinado, es decir, cada uno en el lugar que le corresponde en función de la voluntad de Jesucristo, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y esto es bien interesante, ¿no? Porque cuando Pablo escribe esta carta, el templo estaba en Jerusalén. Es decir, para un judío, voy a decir no creyente, entendiendo por no creyente que no acepta que Jesús es el Mesías, esto le suena a blasfemia. Ya va, templo hay uno solo, el templo en el monte Moría en Jerusalén, no hay más templo. ¿Qué es esto que tú estás hablando, Pablo? Pablo está diciendo y está hablando, la iglesia en conjunto conforma un templo. Nosotros, la iglesia, cuando nos reunimos, cuando hacemos iglesia, conformamos el templo donde va a habitar el Señor. Y esto es obviamente la idea de un templo espiritual que choca con el judaísmo clásico, que entiende en función, como solamente acepta el Antiguo Testamento, que el templo hoy en día no existe para ellos, debe ser construido en el monte Moría, que hoy en día está ocupado por 2 mezquitas, y pues hay todo un movimiento en Israel pro templo, con el fin de que el templo se reconstruya, y se va a reconstruir porque es bíblico que debe reconstruirse antes de la venida del Mesías. Pero en el entretanto, pensar, o podemos decirlo de esta manera, en el año 70 se destruyó el templo físico, pero ese templo espiritual siempre ha existido desde que el Señor fundó la iglesia. Y durante esos primeros 40 años, 29 en nuestra era, que Jesucristo fue crucificado y estableció la iglesia, hasta el año 70, 41 años, coexistieron el templo físico, donde la presencia de Dios ya no estaba, y el templo espiritual, donde la presencia de Dios sí estaba en la persona del Espíritu Santo. Y destruido el templo físico, el templo espiritual continuó y continúa hasta el sol de hoy en la persona de nosotros. Y los músicos pueden pasar. Voy a terminar con el versículo 22, el último del capítulo. Y lo voy a enmarcar en medio del galardón. El versículo 22 dice: en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu.
Permítame leerlo desde el 20. Ya lo leí, pero quiero leer los tres corridos, 20, 21, 22, para que entienda lo que estoy diciendo. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y si logras ver, Pablo habla de la iglesia en pleno, ¿no? Dice, la iglesia tiene un fundamento. Este fundamento lo colocaron los apóstoles y los profetas. Ya ese fundamento está puesto. Nadie puede poner otro fundamento que no sea ese, que es el que ya está puesto. Y sobre ese fundamento está la piedra angular, que es Jesucristo. Y nosotros, como piedras vivas, nos vamos uniendo, coordinados, y vamos haciendo el templo. Si nos imaginamos como parte de esas piedras vivas, ¿no?, que estamos ahí y que se va formando la casa de Dios, uno imagina que la casa de Dios pues habita en ese lugar. Cuando lees los ejemplos del Antiguo Testamento, cuando Moisés construyó el tabernáculo y Dios lo inauguró, vamos a decir así, la presencia de Dios en forma de una nube que llenó todo el lugar fue manifiesta. Y vemos una repetición de esto cuando Salomón inaugura el templo. La presencia de Dios en forma de una nube llenó todos los espacios del templo y nadie podía entrar al lugar allí a ministrar. Dios estaba allí haciendo algo vistoso para mostrarle a todo el mundo: estoy tomando posesión de esta que he decidido que sea mi casa terrenal en su soberanía. Y hasta ahí, cuando llegamos, teniendo eso en mente, llegamos al versículo 21, vamos entendiendo: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿Para qué queremos un templo? Para que el Señor habite en ese lugar, para que sea un lugar de adoración, para que sea un lugar de oración, un lugar de encuentro con el Señor. La iglesia es un lugar de encuentro con el Señor. Cuando Salomón construyó el templo y lo dedicó al Señor, le dijo: ahora tu oído esté atento a la oración que se hace en este lugar, porque es un lugar de encuentro con el Señor. La iglesia juntos, unidos, y de ahí la importancia de la presencialidad. Aunque Dios nos permita esta virtualidad para mantenernos conectados, pero no es lo que queremos, y oramos en favor de que la presencialidad vuelva y todos dispuestos volvamos a esa presencialidad, porque es lo que el Señor demanda. Y allí hay un lugar de encuentro con Dios. Va todavía más allá, más profundo, cuando dice: en quien vosotros, ahora hablando de los gentiles, forman ustedes parte de este templo, formamos, también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y básicamente lo que le está diciendo aquí Pablo es: ¿sabes? Dios no solamente va a habitar en el lugar como lugar. Y si nos imaginamos nosotros como las piedras, vamos a decir, no te vas a regocijar como una piedra que conforma ese edificio disfrutando de esa presencia en ese lugar. Es que esa presencia va a habitar también dentro de la piedra, es decir, dentro de cada uno de nosotros, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y sí, lo que te estoy diciendo es lo siguiente: aunque uno solo de nosotros no forma iglesia, hace falta dos o tres unidos en un lugar, invocando el nombre del Señor para que allí haya iglesia. Uno solo de nosotros también tiene el Espíritu Santo de Dios morando dentro. Uno solo,
sé ese uno en el cual Dios tiene complacencia. Entiende el Espíritu Santo de Dios, las arras del Espíritu, como lo vimos en el capítulo 1, el adelanto que Dios nos ha dado, pero no nos ha dado como que si fuese un objeto para tener en la mano, no, nos ha colocado dentro. Y haré que mi espíritu esté dentro de vosotros para que andéis en mis estatutos, en mis mandamientos y en mis preceptos, dice el Señor. Es decir, hay toda una bendición en este evento de que Él esté morando dentro de nosotros, pero hay una gloria también. Déjame colocarlo quizás en esta frase: en la persona del Espíritu Santo que está dentro de ti, podemos asegurar: el cielo en la tierra está. El cielo en la tierra está en la persona de cada uno de nosotros. ¿Ah? El Espíritu es Espíritu y Dios es omnipresente. Eso lo sabemos, son las cualidades de Dios y por eso es Dios. Pero cuando hablamos de Dios, cuando lees en Apocalipsis, este Espíritu Santo tiene una manifestación de perfección en el número 7. Y dice: los 7 espíritus de Dios están allí. No son 7, es un solo espíritu. Es la manifestación de la perfección y de la plenitud. Pero básicamente lo que quiero acentuar aquí, más allá del detalle del número, es decirte: el espíritu habita en el cielo, con Dios el Padre y con Dios el Hijo. Dios el Hijo dice: el Espíritu te hará saber todas las cosas que hablamos del Hijo y el Padre. El cielo está en la tierra, en la persona del Espíritu, y está habitando en nosotros. Sí, el lugar físico como tal, poniendo eso físico también entre comillas, del cielo miramos hacia arriba. Miraré hacia arriba, pondré, así como figurativamente, ¿no? Volviendo al asunto del templo, Salomón le decía al Señor que las bendiciones de este templo sean tales que si tu pueblo llegara a salir de este lugar, en donde quiera que esté, que ore con cara hacia el templo y tú le escucharás. En ese mismo sentido figurado, el cielo, decimos, está arriba, y cuando oramos levantamos nuestras manos y levantamos nuestra mirada hacia el cielo. Pero el cielo también está en nosotros. Y cuando quiero saber del cielo, cuando quiero conocer del cielo, miro dentro de mí, no a mí mismo, sino al Espíritu de Dios que mora en mi interior. ¿Cómo hace para morar en mi interior y yo no explotar como una chicharra? No lo sé, porque es tan poderoso pero a la vez tan delicado que puede introducirse en este tabernáculo de carne y este tabernáculo de carne no explotar. Y esa porción que es tan pequeña para que no explote, pero a la vez es plena porque es todo el Espíritu Santo de Dios, habita dentro de cada uno de nosotros como creyentes. Eso es una recompensa en sí mismo, acá, aquí y ahora. Y cuando te hablaba al principio y te decía qué dulce es regocijarse en la presencia del Señor, qué maravilloso, qué glorioso. Cultiva una vida de oración donde puedes hacer esa introspección, porque ahí está el Espíritu Santo de Dios. Ahí están las arras de Dios en tu corazón, en tu espíritu, para afirmarte y decirte: es cierto, es verdad, no temas, no desmayes, no te canses, esfuérzate, sé valiente, sigue, continúa, porque a la meta te espera la corona de justicia, la corona de la vida. Ponte de pie y vamos a tener un tiempo de oración. Oh Padre, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, venimos ante tu presencia, frente a estas gloriosas verdades que hemos analizado el día de hoy.
quedamos postrados delante de ti, Señor, y te rogamos, Señor, que estas verdades, Señor, nos ayuden a seguir adelante, que no sea solamente un conocimiento teórico, no, por tu Espíritu yo te pido que nos las reveles, así como esa oración que hacía Pablo en el capítulo 1. Yo te pido por mis hermanos de la iglesia y por mí mismo, danos espíritu de sabiduría, espíritu de revelación, que abra los ojos de nuestro entendimiento y comprendamos la riqueza, la gloria a la cual hemos sido llamados. Aleluya, Señor. Oh, gloria. Sea tu nombre por siempre y para siempre. Aquí estamos delante de ti, Señor. Aquí está tu iglesia, aquí está tu pueblo. Yo te ruego, te imploro y te pido que seas propicio sobre cada uno de nosotros y nos ayudes. Yo te ruego, mi Dios, Señor, que nos sostenga, Señor, con la diestra de tu justicia y nos aliente, Señor, para que podamos seguir adelante, Señor. Que estas verdades, que estos fundamentos, Señor, tú los afirmes en nuestro corazón y seamos, Señor, establecidos. Ayúdanos a perseverar hasta el final, Señor. Padre, hacemos una oración especial por la familia Riascos, Señor, y te rogamos que seas propicio sobre ellos. Guárdales, Señor, y consuélales con paz que sobrepasa todo entendimiento. Que tengan la certeza de que nuestra hermana Blanca hoy está en tu presencia y disfruta de tu rostro y de tu cercanía. Padre, bendícenos a todos, Señor, y llénanos con paz que sobrepasa todo entendimiento, que guarda el corazón y la mente en Cristo, y permítenos seguir adelante en pos de ti en el nombre de Jesús. Amado hermano y amada hermana, te bendigo, te invito a que la semana que viene te vuelvas a conectar por este canal, por este medio. Recuerda que estamos a las 10 de la mañana, sé puntual, a las 10 está allí conectado, y sigue orando para que podamos mejorar toda falla en la transmisión en la medida que tengamos este método únicamente para podernos comunicar. Dios te guarde, Dios te bendiga, se te ama y se te extraña en el nombre de Jesús. Amén. Una alabanza, estamos listos.